En el año 1943, la Alemania de Adolf Hitler estaba herida de muerte. Enfrentaba los tropiezos militares más grandes desde su fundación, mientras retrocedía del furioso embate del Ejército Rojo por la vasta Unión Soviética. Los soldados de Stalin estaban logrando una hazaña histórica. Luego de encarnizadas batallas que terminaron con la vida de incontables combatientes en ambas filas, obligaron a los nazis a huir. En su retirada, los alemanes llegaron al río Dnieper. Allí Hitler ordenó a todas las fuerzas alemanas que utilicen esta ubicación geográfica para detener a las fuerzas del ejército de Stalin, que tenían un único objetivo: no dejar de avanzar. Así es como se gestó uno de los enfrentamientos más importantes de la Segunda Guerra Mundial, la Batalla de Dnieper, que impulsó la caída de la Alemania nazi. Luego del rotundo fracaso alemán en Stalingrado, Hitler quería redimirse a sí mismo y a su ejército remontando la iniciativa. Rodeados de los escombros de sus fracasos, los alemanes planearon una ofensiva con el nombre de Operación Ciudadela para interceptar a las líneas del frente soviético en una región que le daría su nombre a la batalla de Kursk. Sin embargo, los soviéticos ya conocían el plan germano. Gracias a la inteligencia y al espionaje, obtuvieron información que develaba toda la estrategia nazi. Y fue así como se prepararon durante semanas cavando trincheras, instalando minas y reforzándose con millones de soldados y armas. Allí en Kursk se produciría la batalla de tanques más grande de la historia, con cerca de 1.500 tanques enfrentados en un solo día. La Luftwaffe y la aviación soviética también combatieron intensamente, pero el ataque germano no logró penetrar la muralla soviética. Esta fue la primera vez que se detuvo una ofensiva alemana antes de que lograse romper las defensas enemigas. Así Hitler no tuvo más opción que cancelar el ataque luego de una semana para llevar sus tropas hasta Italia, donde había comenzado la invasión aliada de Sicilia. El Führer había llegado a una inevitable conclusión. La guerra relámpago ya no funcionaba. La inteligencia, la preparación defensiva y la producción industrial soviética empujaban a los nazis de su territorio. Y el Ejército Rojo, motivado por su victoria aplastante, planeó la contraofensiva de Dnieper. Y una parte de la estrategia involucraba fuego. Mucho fuego. Villagers, all too aware of the Nazis' genocidal hunger plan, set fire to their own property, a scorched earth policy to deny the approaching German shelter or supplies. El Ejército Rojo comenzó una reconquista a la larga escala de los territorios ocupados por Alemania, y esto iniciaba con pobladores que dejaban atrás sus propiedades abrasadas por el fuego. Ningún alemán debía obtener el más mínimo recurso en su retirada. Pero los pobladores no estaban solos, y como demostración de esta determinación por parte de los soviéticos, se sacrificó la represa hidroeléctrica más grande del país. 20 tons of explosives blow a 500-foot hole in this engineering masterpiece. This rare footage shows nearby cities flooded by the resulting cascades of water. Roads, factories, and resources are washed away. Sin embargo, los ciudadanos ucranianos de la zona no recibieron ningún aviso de este evento, por lo que esta inundación cobraría las vidas de un estimado de 100.000 personas. Con este enorme sacrificio, los soviéticos buscaban cortar la cadena de suministros que permitiría a los nazis subsistir y reorganizarse en medio de su retirada. Aunque los soviéticos sufrieron mayores bajas, fue Alemania la que quedó completamente vulnerable. Tenía que pelear en dos frentes, mientras que debía asistir a sus aliados en el Mediterráneo.
Esto dejó a sus fuerzas completamente expuestas, por lo que el ejército ruso pudo capitalizar rápidamente sus debilidades. El 15 de septiembre de 1943, Hitler dio una orden tajante a las fuerzas alemanas: bajar hasta el río Dnieper. Su intención era que sus tropas utilicen el cuerpo de agua y el resto del entorno como un muro frente a un ejército rojo imparable y sediento de sangre. De esta manera, las fuerzas de Adolf Hitler y Joseph Stalin se verían nuevamente cara a cara, dando lugar a la batalla de Dnieper. La ubicación elegida por el Führer le ganó algo de tiempo. La maquinaria de guerra soviética llegó a un punto en el cual no podía avanzar. Si bien el ejército rojo era mucho más grande y superaba en número a las filas nazis, no podía pasar a través de las cabezas de puente que permitían cruzar el río Dnieper. ¿Qué es una cabeza de puente? Es una zona estratégica de terreno que se establece y se defiende cerca de un punto de cruce de un cuerpo de agua durante una guerra o conflicto. Esta área sirve como un punto de apoyo inicial para la ofensiva y permite la consolidación de fuerzas para una futura invasión. Y cuando los soviéticos intentaron avanzar por estos lugares de conflicto, sufrieron fuertes pérdidas. Los altos mandos del Ejército Rojo estaban descontentos con la falta de progreso y las inmensas bajas, especialmente porque tras las maniobras de contraataque en las anteriores batallas habían acumulado un impulso y una determinación que parecía el fin del avance alemán. Con el fin de realizar los ajustes necesarios para continuar el plan de contraataque, se puso en marcha un asalto aéreo. Lamentablemente para los soviéticos, el avance fue un fracaso estrepitoso. En el asalto aéreo estaban involucrados paracaidistas cuya función era interceptar a las filas alemanas desde el otro lado del río Dnieper. El gran problema era que los paracaidistas apenas estaban entrenados o no tenían experiencia alguna. Quienes lograron aterrizar con vida quedaron dispersos y la mayoría no tenía radios para comunicarse. Más de una cuarta parte de los paracaidistas fueron lanzados directamente sobre una división blindada alemana y no sobrevivieron, mientras que otros aviones volaron demasiado bajo y fueron derribados. Aquellos aviones que se encontraban en lo alto, por su parte, desplegaron paracaidistas por detrás de las líneas alemanas, quienes se encontraban esperándolos en sus puestos. Este estrepitoso error fue el motivo por el cual no se fijó una fecha específica para el cruce colectivo del Dnieper. Los ejércitos o divisiones soviéticas cruzaban hacia la orilla occidental de manera independiente si se les presentaba la oportunidad de hacerlo. Una vez allí, aseguraban una cabeza de puente, repelían los contraataques y luego lanzaban su propia ofensiva. A map of the front makes clear what an enormous task has been accomplished already. Look where the Germans got to in their great drive to knock out Russia, and see how far the Russians have driven them back. From Stalingrad to Luk in Poland is about 850 miles. En algunos lugares el cruce se realizó sin problemas, ya que las tropas alemanas no habían tenido tiempo de establecer defensas en toda la zona. Pero en otros puntos hubo combates intensos bajo constante fuego enemigo. El más importante de ellos fue la caída de Kiev. Las tropas soviéticas, reforzadas por miles de nuevos soldados, artillería pesada y tanques, lanzaron una ofensiva concentrada desde la cabeza del puente al norte de la ciudad ucraniana. Los alemanes, exhaustos, no lograron contener el avance, sufriendo bajas importantes. Finalmente abandonaron la ciudad parcialmente incendiada y destruida. Los soviéticos, por su parte, ingresaban entre las ruinas y liberaban a la población civil. A menudo las tropas del Ejército Rojo lograban engañar a los nazis.
Simulaban estar cruzando el Dnieper en un punto, haciendo mucho ruido y atrayendo a las fuerzas enemigas hacia esa zona, mientras que el cruce real se llevaba a cabo en silencio en otro sector del río a unos 10 o 15 kilómetros de distancia. En la defensa de las cabezas de puente, las divisiones rusas perdieron alrededor del 70% de su personal. Tras cruzar el río y semanas de lucha en condiciones extremas, el Ejército Rojo ya había establecido varias cabezas de puente firmes en la orilla occidental del Dnieper. Los hombres de Stalin combatían ferozmente y destruían las vías de suministros del Tercer Reich. Tras la pérdida de Kiev, los alemanes buscaron contraatacar en la región de Zitomir para tratar de frenar el colapso de aquel frente. Las unidades soviéticas retrocedieron temporalmente, pero el inmenso número de soldados hacía imparable al Ejército Rojo, que se abría paso entre los nazis. Los alemanes sufrían problemas logísticos, falta de combustible y, por si fuera poco, la hostilidad del terreno con el frío implacable de la región. El grupo de ejército sur alemán, comandado por Erich von Manstein, reagrupó fuerzas rápidamente. En una ofensiva sorpresa, los alemanes recapturaron Zitomir, replegando a los soviéticos tras un intenso combate. Pero desde el gabinete del alto mando ruso se respondió con más refuerzos y reorganización. Había un objetivo claro: no perder el impulso tras la victoria en Kiev. A finales de noviembre y durante el mes de diciembre, el Ejército Rojo marchó nuevamente sobre Zitomir y el campo de batalla volvió a presenciar una lucha por el dominio del territorio. Los tanques, la infantería y la artillería abrieron fuego, que representaba el único calor de una zona bajo severas condiciones invernales. Finalmente, los nazis no pudieron contener la ofensiva soviética a largo plazo. Ahora solo quedaba recuperar el resto de Ucrania. Con la liberación de Kiev el 6 de noviembre, el Ejército Rojo había logrado su objetivo principal, pero la batalla no terminó allí. Lo que siguió fue un proceso tenso y sangriento para asegurar y consolidar el control de la orilla occidental del río Dnieper, desde el norte de Ucrania hasta el sur, cerca del Mar Negro. Tras cruzar el Dnieper en más de 20 puntos, el Ejército Rojo se atrincheró en las cabezas de puente. The latest film for the Eastern Front to reach Britain shows first the capture of Zaporozhye. Zaporozhye, formerly a large industrial town, was a strong center of resistance created by the Germans in defense of the Dnieper line. Bitter fighting took place with heavy casualties in men and materials on both sides. But the Red Army overran the defenses, which included a continuous anti-tank jet surrounding the town. Día y noche, los soviéticos fortificaban sus posiciones con trincheras, artillería pesada y nuevas unidades. Con el fin de hacer retroceder a los rusos hacia el otro lado del río, los alemanes lanzaban múltiples contraataques, pero sin ningún tipo de éxito. El Ejército Rojo tenía control sobre todo el margen occidental del Dnieper, y el frente alemán se replegó hacia el oeste, dejando atrás miles de bajas, equipo destruido y posiciones fortificadas. Finalmente, el Dnieper era inexpugnable, un emblema del imparable avance soviético. Esta victoria estratégica estableció una enorme zona de apoyo desde donde se lanzarían las ofensivas para darle fin al ejército nazi. 300.000 de los más importantes miembros del ejército nazi quedarían enterrados en aquel lugar. De la Unión Soviética, 400.000 soldados murieron o desaparecieron. Al final de la batalla del Dnieper, la Armada Soviética avanzaría hacia los frentes donde se arrinconaban los soldados del eje. Tras esta contienda, un iracundo Adolf Hitler destituyó de su gabinete a Erich von Manstein y a Ewald von Kleist, en un intento desesperado por reconquistar el territorio perdido en Ucrania. La batalla del Dnieper fue una victoria que costó sangre y voluntad e inició la caída del Tercer Reich.
Mientras la Alemania nazi se precipitaba hacia su inevitable declive, el Ejército Rojo no detendría su mortal marcha hasta Berlín. De esta manera llegamos al final, en donde analizamos una de las batallas más extensas y sanguinarias de la Segunda Guerra Mundial, que marcó un punto de no retorno para la Alemania nazi. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campana para no perderte ninguno de nuestros estrenos.